Buenas noches, soy Eladio González, bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. En el programa de hoy estaremos hablando de los reportes trimestrales del segundo trimestre de las empresas en México para sacar algunas conclusiones de cómo les ha impactado esta pandemia a algunos sectores. Pero antes les dejo con la entrevista al presidente de la Amafore para hablar de la propuesta de reforma al sistema de pensiones del gobierno. Empezamos. El plan de propuesta de reforma para el sistema de ahorro para el retiro SAR, anunciado por el gobierno federal la semana pasada, muestra mayormente positividad para los administradores de activos de fondos de pensiones privados o administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, y también para los 67 millones de trabajadores en México. La propuesta presentada por el Ejecutivo es el resultado de un estrecho trabajo entre el sector privado, el Congreso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los sindicatos, lo que sugiere además una mejora en la relación entre el sector público y el sector privado. Esta noche vamos a hablar de esta reforma con Bernardo González, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la Amafore, para conocer un poco más a detalle algunos de los aspectos más importantes de esta reforma. Buenas noches, Bernardo. ¿Por qué es tan importante esta reforma del sistema de ahorro para las pensiones planteada por el gobierno federal? Bueno, mira, Eladio, es una reforma que creo que refleja un acuerdo que desde hace tiempo no veíamos. Es un gran acuerdo entre el sector privado, los trabajadores y el gobierno, que en realidad lo que busca, yo te diría, es principalmente tener más mexicanos con mejores pensiones. Así se resume. Para nosotros parece me refiero como Afores, nos parece una reforma que va en el sentido correcto, es un paso. Evidentemente hay muchas cosas más que hacer y hemos estado trabajando desde hace meses con CONSAR para mejorar el sistema, pero ese sería nuestro comentario inicial. Creemos que va en buena medida a mejorar las pensiones y a que más gente acceda a ellas. ¿En qué va a afectar esto a las propias AFORES? ¿En qué va a afectar esta reforma a las AFORES? Bueno, mira, por una parte lo que va a permitir es que administremos un monto mayor del ahorro de los trabajadores. Hoy la contribución que hacen los trabajadores, el gobierno y las empresas a la cuenta individual del trabajador es 6.5% del salario para aquellos trabajadores afiliados al IMSS. Con la reforma, este ahorro se va a incrementar del 6.5 al 15%. Evidentemente implica que las administradoras tengan que cuidar más recursos y en ese sentido invertirlos también en activos que generen buenos rendimientos, como los que hasta ahora se han conseguido. Los rendimientos que pagan las AFORES, Eladio, son de alrededor del 11% nominal al año. En términos reales ha sido de 5.3% en estos 23 años de existencia del sistema. Tendríamos que, evidentemente, con más recursos, buscar mantener e incluso incrementar esos rendimientos. También ha habido un anuncio importante que hicimos desde el año pasado de disminuir las comisiones para llegar a estándares internacionales al final de esta administración. Si evidentemente esta reforma se aprueba también, Eladio, ese ritmo de disminución o de mejora de las comisiones puede acelerarse y bueno, yo te diría que por otra parte los esfuerzos de información que tenemos que hacer para comunicar el contenido de la reforma, los beneficios que tiene y en general el sistema de ahorro para el retiro son algunos de los retos que vamos a enfrentar con esta reforma. Uh-huh. Y pues también el de generar mayores rendimientos, me imagino, porque pues esos rendimientos cada vez son más difíciles, ¿no? De conseguir. ¿Qué necesitan para generarlos? Aparte de pues lo que ya nos comentaba sobre el tema de las comisiones. Claro, mira, para mejorar los rendimientos se han hecho ya cosas como cambiar de CIEFORES que estaban creadas por grupos de edad para tener CIEFORES generacionales. ¿Esto qué significa? Así, muy sencillo. Tú cuando empieces a trabajar vas a entrar a un fondo de inversión que se llama CIEFORE. Primero va a tener un perfil de inversión con un poco más de riesgo porque puedes generar también mayores retornos y en caso de minusvalías te puedes recuperar y conforme te vas acercando a la edad de retiro, que son 65 años, ese fondo ya invierte los recursos más bien
en instrumentos muy seguros y muy líquidos como papel de gobierno. En ese sentido, esto se espera que mejore las pensiones como en un 20% el rendimiento de las pensiones, y además anunció la semana pasada el gobierno que la iniciativa de reforma para mejorar cómo las AFORES invierten su dinero en los mercados de valores se iban a modificar, a impulsar para seguir mejorando los rendimientos. Entonces creo que estas dos noticias habrá que ver evidentemente las disposiciones secundarias, lo que emita CONSAR y su Junta de Gobierno, pero sin duda todo esto abona a ese ejercicio de mejorar los rendimientos. Se estarían mejorando los ahorros obligatorios, Eladio, y por otro lado disminuyendo las comisiones. De esta manera creo que es un paquete completo que lo que genera es de nuevo mejores pensiones. Regresando a este punto que nos comentas ahora, básicamente en palabras sencillas es que permitan a las AFORES hacer inversiones que conllevan un mayor riesgo, que son más inestables. No es mayor riesgo, lo que permite es que puedas invertir en un mayor número de instrumentos y con distintos límites. Hay que recordar que tenemos una regla muy estricta por parte de CONSAR que nos pide diversificar esas inversiones. Esto es poner los ahorros en distintas alcancías por si alguna no sale bien, evidentemente que ganes en muchas otras y que nunca se pierdan recursos de los trabajadores, como es el caso hasta ahora, ¿no? En este momento las AFORES administramos 4 millones de pesos de los ahorros de trabajadores. La mitad han sido ahorros y la otra mitad de rendimientos. ¿Y cómo pretenden impulsar también un mayor ahorro voluntario, ¿no? Una mayor cotización, una mayor aportación a las AFORES entre las personas? Pues porque ya sabemos que pues, al final el dinero que uno puede recibir en el momento de su jubilación, pues puede no cubrir, ¿no?, las necesidades que uno puede tener, ni que te permitan tener ese mismo nivel de vida. En el diseño de la reforma, la propuesta que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, viene un mecanismo propuesto de ahorro voluntario. Aún se está discutiendo con la Secretaría de Hacienda si ese componente va a ser integrado o no a la reforma. Creemos que es fundamental. Una parte de la propuesta de ahorro voluntario implica que los trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos tengan un esquema de enrolamiento automático al ahorro voluntario. ¿Cómo funciona esto? Que te hagan un descuento de 2% adicional a tu sueldo y esto se va como ahorro voluntario a tu cuenta individual. Sin embargo, tienes la posibilidad de manera inmediata de decirle a tu empleador, si no quieres participar en el esquema, que te dé de baja. Sin embargo, es un esquema que ha tenido mucho éxito porque está basado en economía del comportamiento en Reino Unido, y ahí se ha observado que el 90% de las personas que participan en este esquema continúan ahorrando porque saben que es importante tener buenos ahorros para el retiro y prefieren no salirse del esquema. Es algo muy sencillo, no lo implementa ninguna autoridad ni las AFORES, es algo que implementa cada empleador. Entonces es muy sencillo decirle si es que no quieres participar. En este acuerdo también ha formado parte no solo ustedes y el gobierno, sino también las empresas, ¿no? Los empresarios, esos empleadores a los que haces referencia, y justamente quisiera saber, pues para ellos sí es una responsabilidad adicional, pero ¿cuáles van a ser las ventajas? Claro, Eladio, mira, este es un acuerdo que sobre todo logró consolidar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a 12 organismos empresariales en nuestro país, Carlos Salazar. En realidad es un eje de su proyecto de trabajo al frente del CCE, y muestra sobre todo un compromiso muy grande del sector empresarial en México de responsabilidad social. México es uno de los países que los empleadores son los que menos destinan recursos a la seguridad social de los empleados, además de tener también uno de los salarios mínimos más bajos en el continente. Por lo anterior, hay un mensaje claro aquí del empresariado, pues de que no podemos tener mexicanos que después de trabajar muchos años
viven en pobreza o no alcanzan los requisitos para lograr una jubilación. En este sentido, el esfuerzo también se busca que sea gradual, no en un solo momento para el empresariado mexicano. Sería en una década que se llegue del 6.5 al 10% y sobre todo, Eladio, hacerlo gradual para que no haya también efectos en la inflación, que lo puedan presupuestar las empresas y sobre todo que podamos esperar un par de años, pues dadas las condiciones en las que estamos viviendo la crisis económica provocada por la pandemia, para que inicie el incremento gradual. También hay algunos diseños para evitar que esto incremente el costo de la formalidad. Por ejemplo, en México, pues el 90% de los trabajadores ganan hasta 5 salarios mínimos, desafortunadamente, lo que está generando la propuesta es que el gobierno concentre los recursos que hoy ya pone, no son recursos adicionales, que los concentre en los trabajadores de 1 a 4 salarios mínimos. Con eso lo que se está haciendo es que el sector privado en realidad estaría pagando el incremento de la contribución de los trabajadores más calificados, que tienen un mayor salario y que evidentemente cuando se trata de trabajo menos calificado es el gobierno, para no generar incentivos a la informalidad o incrementar el costo de la formalidad, como queramos verlo, Eladio. Pues muchísimas gracias, Bernardo González, presidente de la Amafore, por hablarnos de este tema, la reforma de las pensiones, sin duda un tema de gran interés para todos los trabajadores mexicanos y su futuro. Volvemos después de una pausa para hablar de los reportes trimestrales de las empresas con Puri Lucena, editora de Expansión. Gracias a todos por seguir con nosotros en Expansión por ADN 40. En las últimas semanas hemos estado viendo los reportes trimestrales del segundo trimestre de las empresas en México y bueno, hemos podido analizar algunos casos específicos. Hemos visto, ¿no?, cómo algunos sectores pues, se han podido hasta incluso beneficiar, ¿no?, de pues esta nueva situación provocada por la pandemia de COVID-19, pero como en otros muchos sectores pues estamos viendo caídas y estamos viendo pues retos adicionales. Justamente de eso queremos hablar esta noche con Puri Lucena, que es editora de empresas de aquí de Expansión, para pues ver un poco cuáles han sido esos casos de éxito, esas empresas que están más fortalecidas ahora en el segundo trimestre y pues aquellas que están sufriendo todavía las consecuencias de pues el parón de actividades que ha habido durante los últimos meses. Buenas noches, Puri. Hola, buenas noches, Eladio. Desde luego este trimestre ha sido único y será inolvidable para todas las empresas, tanto para las que han tenido buenos resultados como para las que no. Unas porque por el tema obviamente de la caída, otras porque a pesar de los buenos resultados también han sido meses de modificar operaciones, de responder rápido y de intentar salvar lo mejor posible pues estos meses que ya van, no solamente es este segundo trimestre, ya venía empezando desde inicios de año y que desde luego ha sido muy, muy complicado para las empresas. Sí, como dices, esta es una situación que incluso nos ha alcanzado con las defensas bajas, ¿no? Ya había algunos sectores que venían a la baja, que tenían ciertas dificultades y esto pues los ha, digamos, acercado todavía un poco más al precipicio. En cambio hay algunos que se han beneficiado, ¿no? Y pues ha tenido mucho que ver también con la resiliencia y la capacidad de adaptación que han tenido a pues, las nuevas condiciones que pues, estamos viviendo. ¿Cuáles han sido esos sectores? ¿Cómo has visto esos reportes? Mira, el sector que más beneficiado, no, a lo mejor, o al sector que mejor le ha ido en estos meses ha sido sin duda el de minería. ¿Por qué? Porque ha incrementado muy fuertemente el precio de los metales y también por el tipo de cambio. ¿Qué ha provocado esto? Pues ha provocado que, por ejemplo, fortunas como las del millonario Alberto Balleres haya crecido 16% hasta 9.330 millones de dólares. Hay que recordar que Balleres, el dueño del Grupo Val, tiene pues, entre sus empresas a Fresnillo y a Peñoles. Y Peñoles ha tenido un incremento en el EBITDA de 74%. Entonces, esto ha hecho que crezca fuertemente los beneficios de la empresa. También han crecido los de Grupo México por la misma razón, ¿no? El tema del incremento del valor de los metales y el tipo de cambio. Más allá, ¿no?, pero de esos factores externos, ¿no?, como comentaba, ha habido algunas empresas que también
han sabido responder a esta situación. Muchas supongo que tienen que ver con el sector del consumo y pues con algunos sectores que de pronto se han vuelto esenciales en esta coyuntura. Por ejemplo, las telecomunicaciones. ¿Nos puedes comentar un poco en estos dos sectores cómo se han movido las piezas? Sí, el sector de telecomunicaciones ha sido uno de los que más ha crecido durante estos meses de pandemia. Pues mucha gente hemos podido trabajar en casa, ha incrementado el tema de servicios, de contratación de servicios móviles. También ya con la reapertura de la industria en los últimos 2 meses también ha hecho que eso beneficie también a las empresas. Y, por ejemplo, América Móvil tuvo un incremento de 40% en su EBITDA. Estos buenos resultados de la empresa, sin embargo, no han tenido esa repercusión tan buena en el mercado y, de hecho, la fortuna de Carlos Slim ha caído 14% según los datos de Bloomberg, justamente debido a esta caída en el valor de mercado de América Móvil. Son un poco también pues no tanto la cara y la cruz, pero sí justamente, ¿no? Cómo se va reflejando estos resultados en la bolsa. Sí, hablaba también de las empresas de consumo, ¿no? Siendo el e-commerce el gran protagonista en estos momentos y pues teniendo grandes ejemplos, ¿no? Dentro del mercado mexicano de empresas que han sabido subirse muy rápidamente a esta tendencia del e-commerce y pues han ganado con ello, ¿verdad? Mira, en el sector consumo hay varios segmentos a analizar, ¿no? Por una parte está la parte de autoservicios, que ha crecido, todos los autoservicios han crecido sus ventas, obviamente porque venden productos básicos para la población, ¿no? Por un lado empezamos marzo con las compras de pánico, que esto le benefició bastante en el primer trimestre, pero es que en el segundo trimestre han seguido con este tema de las compras. Entonces, tenemos a empresas, por ejemplo, como la Comer, que han incrementado sus ventas un 30%, o Walmart, que tuvo su mejor segundo trimestre desde 2016 con un incremento en ventas de casi el 10%. No hay ningún autoservicio que haya caído en ventas. A uno les ha ido mejor, como por ejemplo a la Comer, que se beneficia de que tiene unos formatos para gama alta y además tiene distribución en todo el país. Otros han tenido resultados un poco no tan positivos, aunque no dejan de ser crecimiento. Por ejemplo, Soriana creció 1.5% gracias al incremento del ticket de compra, aunque no le fue tan bien en otros temas por algunos cierres de supermercados, de tiendas, y también porque tuvieron que negociar con sus locatarios las rentas de los locales, y eso hizo que también bajaran un poquito sus ingresos, pero en general el segmento de autoservicios es un segmento que ha crecido. También han crecido algunas empresas de alimentación. Tenemos el caso de Bimbo, por ejemplo, que ha tenido un incremento en su flujo operativo de 40%. Ha crecido sus ventas en todos sus mercados exteriores, en el extranjero. Curiosamente, no las creció en México, tuvo una leve caída. Y justamente esta pequeña caída que tuvo Bimbo fue por el tema de la movilidad y por el tema del aislamiento. Todas las ventas en vending o la parte de escuelas, en ese segmento hubo una pequeña caída en ventas que sí se reflejó en su reporte trimestral, pero a pesar de todo eso, Bimbo tuvo un muy buen resultado en estos 3 meses, o también Gruma también tuvo muy, muy buenos resultados. Son empresas que son de alimentación básica, de consumo de productos básicos, y eso se vio muy bien reflejado. Otro que tuvo un incremento muy fuerte en este segmento de consumo y alimentación fue Cuervo. Cuervo tuvo un incremento en su flujo operativo, en su EBITDA, de 69% y de 25% de sus ingresos, sobre todo por un incremento muy fuerte en ventas en Estados Unidos y en Canadá, no tanto en México, sino en sus socios de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Y eso también ha hecho que la fortuna justamente de Juan Beckman haya crecido un 29% en este periodo. No tan bien les ha ido en la parte de consumo a las tiendas departamentales, a Liverpool o a Palacio de Hierro, a pesar de que fueron también muy rápidas en el tema de poner el tema del e-commerce. Liverpool multiplicó por 5 sus ventas de e-commerce. Palacio de Hierro incrementó un 300% también sus ventas en línea, pero bueno, con las tiendas cerradas hasta hace pocas semanas, eso se ha notado también en sus resultados, ¿no? La perspectiva justamente es que en estos meses, y una vez que empiece la reapertura, esos resultados se puedan ir mejorando, ¿no? Para tener un cierre de año pues no tan complicado. ¿Ha habido algún caso de alguna empresa que te haya llamado particularmente la atención por ser ahora mismo como un sector emergente dentro de esta pandemia, ¿no? Algo que pues hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en
venta de insumos deportivos, por ejemplo. Hay sectores que antes de la pandemia no esperaban un crecimiento tan acelerado y, sin embargo, esto les ha beneficiado para impulsar no solo sus ventas en línea, sino la venta de sus productos para consumo en el hogar. ¿Tienes algún reporte de alguna empresa en alguno de estos sectores e industrias que han sido pues, más emergentes durante esta pandemia? Mira, casi muchos de los reportes se veían venir por las acciones que habían venido tomando o poniendo en marcha en los últimos meses, ¿no? Sabíamos, por ejemplo, que Genoma Lab iba a tener un buen trimestre porque justamente a finales de marzo empezó a cambiar sus operaciones y lanzó una línea de geles antibacteriales y de desinfectantes, de toallitas desinfectantes, justamente para combatir esa parte del coronavirus. Entonces ya venía un poco marcado el ritmo de lo que íbamos a ver en este trimestre, ¿no? Creo que sorprendentes por los positivos que han sido, desde luego, los reportes de Cuervo, los reportes de Bimbo, a pesar de que son empresas de consumo, de alimentación básica, pero es que han tenido unos incrementos muy fuertes, tanto en sus ventas como en su flujo operativo, y la verdad es que sí se esperaba crecimiento, pero a lo mejor no de esta magnitud, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos quedan 3 minutos. Me gustaría también hablar de aquellas empresas que pues no han obtenido esos buenos resultados, que esta pandemia les ha pegado de una manera bastante negativa, que han tenido que, digamos, detener sus operaciones, cerrar por completo pues, sus plantas o pues, sus infraestructuras y pues que lo van a tener más difícil también de cara a este tercer trimestre, incluso de cara a cierre de año. Pues muchos son esas empresas que hablábamos en la parte de consumo, ¿no? Por ejemplo, el caso de FEMSA creo que es un buen caso para analizar. FEMSA tiene sus 3 divisiones. La parte de farmacias tuvo un buen crecimiento, pero no fue suficiente, por ejemplo, para paliar la caída que tuvo en ventas OXXO, que le afectó fuerte este tema de la falta de cerveza, hablando un poco del parón de actividades, este parón de cerveza que tuvimos durante finales de marzo, más abril, a partir de abril y mayo, sí se notó en este tipo de establecimientos, en las tiendas de conveniencia, y también el tema de gasolineras, ¿no? Que también es un segmento fuerte de FEMSA, que con todo el parón de la movilidad tuvo una caída de 40%. Entonces eso hizo que, a pesar de que la caída de FEMSA no fue tan fuerte, justamente porque lo pudo paliar con la parte de farmacias, pues no tenga el resultado tan positivo, ¿no? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo la diversificación de estas empresas te puede ir como moviendo un poco los datos. Uh-huh. Y sin duda el sector del turismo y la construcción tienen que haber estado también detenidos, sí, y por lo tanto haber presentado unos resultados muy negativos. Sí, los grupos aeroportuarios, los 3 grupos aeroportuarios han presentado números pues, de caídas en el EBITDA de más del 90%. Recordemos que durante unos meses los vuelos estuvieron casi detenidos, totalmente detenidos, y que ahora en junio sí está empezando esta reactivación, pero pues a pesar de eso todavía los números no bajan, los niveles de ocupación están 80% por debajo, más de 80% por debajo de los del mismo periodo del año anterior, y eso se nota mucho. Algunas aerolíneas, por ejemplo, ya venían castigadas, ya venían golpeadas desde los trimestres anteriores, incluso desde el año anterior, no solamente por el tema del coronavirus, también, pues, por ejemplo, pienso en Aeroméxico, ¿no? A la que le afectó mucho todo el tema de el Boeing 777, y cómo tener esos aviones en tierra ya venían con esta problemática, y justamente la pandemia a todas las aerolíneas en todo el mundo les ha venido a poner una buena piedra en el camino, ¿no? Entonces sí, turismo desde luego es uno de los sectores que más van a tener que trabajar para poder, pues no van a cerrar con los números de años anteriores, pero sí justamente para poder salvar el año. Bueno, pues muchísimas gracias, Puri Lucena, editora de Empresas de Expansión y pues obviamente analista, ¿no?, de todos estos sectores en los que pues vemos, ¿no?, algunos se han beneficiado, otros han perdido. Desde luego los retos son para todos de cara a final del año y pues seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias, Puri Lucena, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más en este programa de Expansión por ADN 40. Soy Eladio González y los espero todos los domingos a las 7 de la tarde.